Hola jóvenes, ¿cómo están? Quiero compartirles algo de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 24. Vamos a ver lo que tiene la Biblia para nosotros. Dice la Biblia, verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, este pasaje nos muestra en el libro de Filipenses tres modelos de siervos de Dios: Pablo, Timoteo y Epafrodito. Debemos entender, hermanos, que como creyentes, nuestros héroes, nuestros ejemplos a seguir son los creyentes, pastores, misioneros, siervos de Dios que dan su vida desinteresadamente por causa del Evangelio, por amor a las almas. Quiero hablarte acerca de ser un siervo de Dios. Timoteo es un ejemplo de aquel que se interesa por las personas, porque el que sirve es aquel que se interesa por las personas. Pablo pone entonces en estos tres capítulos esos ejemplos. Timoteo significa su nombre que ora a Dios. Hasta el nombre llevaba en sí un mensaje de consagración, de entrega. Era un hombre dedicado a Dios. Entonces en el verso 19, Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Esa palabra enviaros nos habla acerca de alguien que uno que tiene una urgencia, necesita cumplir una misión, busca a alguien para enviarlo. Entonces Pablo envía a Timoteo porque es el que está dispuesto. Pablo no enviaría a Timoteo si él no estaría dispuesto. Pablo no ruega que Timoteo vaya, que de alguna manera pueda sacrificarse. Entonces no se esfuerza Pablo, sino cuenta con Timoteo. Pablo quería saber cómo está la iglesia. Pablo está en la cárcel y él envía entonces a Timoteo para saber el estado de la iglesia, porque Pablo se preocupa por la iglesia y va a buscar a alguien también que se preocupa por la obra del Señor, y el primero que piensa es Timoteo. Es así un siervo de Dios, un pastor, un misionero, un joven que ama a Dios y quiere servirle. Es alguien que está dispuesto a hacer muchas veces largos viajes. Ir más allá de lo que la gente quiere ir implica tiempo, peligros, dinero, esfuerzo. Estás dispuesto a ir mucho más allá de los que la mayoría están dispuestos. Quieres ir más allá de lo normal. Eso es lo que haría Timoteo. Tenemos que seas como Timoteo, un misionero, un siervo de Dios, alguien que da su vida para ir muy lejos, mucho más lejos. Quizás estás escuchando y tú no piensas ir más allá de lo que los demás sacrifican. Muchos quieren servir a Dios, pero por un tiempo, solo un horario, solo una hora, solo el domingo en la iglesia, solo se conectan, asisten. Pero ¿quién quiere ir un poquito más allá, más lejos de lo que el común de los creyentes va? Entonces ese es Timoteo. En el verso 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces vemos Pablo que está enfatizando una característica de Timoteo. Era un siervo que se interesa, tiene un interés. Entonces es un hermano ejemplar en el servicio. Se interesaba por los hermanos. Entonces muchas veces en la obra nos falta el interés. A veces no es tanto si Dios me ha llamado o no. El punto es si me importa a mis hermanos. La Biblia nos enseña que debemos de amarnos los unos a los otros. Somos creyentes en Jesucristo. Dios ha puesto amor en nuestro corazón, el Espíritu Santo, una carga por ayudar a las personas que no tienen a Jesús y a nuestros hermanos que están buscando un líder, un ejemplo a seguir. Entonces, falta mucho interés. Por eso muchos no van al campo misionero. Por eso muchos no entregan su vida. Porque la mayoría está buscando solamente lo suyo propio. Pero ¿quién entonces está preocupándose, está interesándose por los hermanos? Un Timoteo. Estaba ansioso, estaba preocupado, no estaba tranquilo Timoteo. Entonces un siervo de Dios es alguien que se interesa. Pablo dice, no tengo a nadie que tenga el mismo sentir que yo tengo, que tan sinceramente se interesa por vosotros. Entonces Pablo va a escoger a alguien que está con mucho interés, con mucha preocupación, con un deseo de servir a los hermanos y de ayudarles. Entonces, sé un siervo que se interesa, interésate por los hermanos y vas a ver que vas a comenzar a servir. No necesitas un llamado, no necesitas que alguien te ponga un título, que te reconozca para servir. Lo que nos mueve es que realmente queremos hacer una diferencia en la vida de las personas con el Evangelio de Cristo Jesús. Un misionero,
Un siervo de Dios, un pastor, alguien que quiere hacer algo por Dios, es alguien que se interesa por la gente de Dios, por la iglesia. Entonces serás tú un Timoteo que se interesa, verdaderamente se interesa por la gente que no conoce a Cristo, tus amigos que no conocen, tu familia, gente con las cuales te has criado en el barrio, en donde estudias. ¿Realmente hay un interés o solamente hay indiferencia? La mayoría solamente se preocupa en escuchar la palabra, recibir palabra, pero son algunos nada más los que van un poquito más allá y dicen, he aprendido, me ha bendecido, me ha ayudado la palabra, pero esto lo tienen que saber también otros. No me puedo quedar con lo que yo he recibido. Esa persona es un Timoteo, es alguien que se interesa por los demás hermanos. En el verso 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces Pablo quiere mostrar a Timoteo como un ejemplo, porque él no buscaba lo suyo propio. Timoteo no era egoísta, él buscaba lo de Cristo. Busquemos lo de Cristo. Jesús dice que vayamos por las almas, que vayamos a predicar la palabra. Si pensamos en solamente nuestros intereses, la obra misionera se va a frenar. Ya no va a haber pastores, ya no se va a plantar iglesias, no va a correr el evangelio si solamente me preocupo por mí. Muchas veces tenemos ese pensamiento. Primero lo mío. Si es que tengo tiempo, entonces ya puedes contar conmigo para predicar, hacer la obra y preocuparme por otras personas. Entonces es al revés. Primero otros. Ponemos a otros primero. Un siervo de Dios, un pastor, un misionero, un joven que quiere servir a Dios es alguien que busca lo de Cristo Jesús. En Gálatas 2:20 la Biblia dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivimos para nosotros. Antes vivíamos para nosotros, para nuestros sueños, nuestros deleites, nuestros placeres. Soñábamos entonces solamente cosas materiales y solo yo, mi bienestar, asegurarme, mi futuro, mis planes y todo giraba alrededor mío. Las cosas han cambiado una vez que conocemos a Cristo. Ahora todo gira alrededor de Jesús, nuestro Salvador. Por eso servimos en el nombre de Cristo a las personas. Entonces, busca lo de Cristo. Deja de estar buscando lo tuyo propio. Deja de estar buscando solo para ti y solo hablas de tus sueños y solo piensas en ti, en hacerte grande. ¿Por qué no piensas en que hay gente que necesita del Señor? Hay gente, hay muchachos como tú, personas como tú que necesitan urgentemente ahora, no después que ya tengas trabajo y todo asegurado. Ahora hay gente que necesita que alguien les hable. Necesitamos un Timoteo. Necesitamos alguien que se interese, alguien que no busque solo para mí. Muchos están pensando solo en viajes, solo en placeres, solo en lo que me pueda gustar y ser más cómodo para mí. Busquemos sacrificarnos, busquemos lo que buscó Cristo. Él dejó su gloria, Él dejó la comodidad para venir a salvarnos. Sin Él no hubiera habido salvación. Sin sacrificio no hay salvación. Luego dice en el verso 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces tal es así Timoteo, su fervor, que dice Pablo, que es mi hijo, como padre e hijo, los dos parejos nos hemos dado para predicar el Evangelio. Timoteo sirvió al lado de Pablo, como si fuera su hijo. Timoteo era de gran ayuda en el Evangelio. Te animo a que estés al lado de tu pastor. Te animo a que estés al lado de hombres de Dios, hombro a hombro, trabajando y dándole duro para hacer la obra de Dios. El tiempo es corto, hermanos. Necesitamos hacer algo grande para Dios. Entonces, qué bonito que tu pastor diga, hijo mío, este discípulo es de gran bendición. Es mi mano derecha. Con él planeamos, con él hacemos la obra de Dios. Si el pastor tiene que salir o está haciendo otras responsabilidades, él sabe inmediatamente con quién contar y te llama. Tiene tu número ahí en primera lista. Es su primer pensamiento. Así como Pablo dijo, ¿a quién envío? ¿A quién le envío? ¿Quién se puede interesar verdaderamente, pagar el precio, ir con amor, no de mala gana? ¿Quién puedo decirle? Y estoy seguro que dice, por supuesto, heme aquí, y no pone excusas, y no está diciendo, todavía no es el tiempo, no es la voluntad del Señor. Pablo pensaba en Timoteo. Entonces, un misionero, un siervo de Dios, alguien que quiere hacer la obra del Señor, es alguien que vive para la predicación del Evangelio, salvar almas, salvar almas. Esa es nuestra meta, para eso estamos como iglesia y tú estás para esto en este mundo.
Dios ya nos salvó. ¿Para qué Dios quiere que sigamos en este mundo? Si en este mundo hay sufrimiento, si en este mundo hay caos, hay problemas, hay necesidades, hay urgencias y vivimos muchas cosas. Entonces Dios nos pone para predicar el santo evangelio como Timoteo. La conducta de Timoteo era reconocida por todos. Era hijo espiritual de Pablo. No solo hablamos del evangelio, también lo vivimos, porque si primero no me cambia a mí, entonces no va a cambiar a otros. Solamente estoy hablando palabras. Timoteo entonces no era solamente su persona. Gracias a Dios que la Biblia no tiene figuras, porque quizás nos decepcionaríamos de quizás en la apariencia de los personajes de la Biblia. Tú sabes que quizás Pablo no era en apariencia muy agradable, pero eso no importa. Si tu vida es transparente, si tu vida refleja a Cristo, entonces eres un instrumento útil. En el verso 23 acaba diciendo, así que a este espero enviaros. Pablo dice, a este los voy a enviar, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces Pablo contaba con Timoteo. Y en el verso 24 dice, y confío en el Señor, confiaba, estaba seguro. Gracias a Dios porque podemos confiar en gente. Dice que yo también iré pronto a vosotros. Entonces Pablo estaba confiado, estaba planificando, y para planificar, para hacer la obra de Dios, necesitamos contar con gente dispuesta, hermanos, siervos dispuestos a hacer la obra del Señor. Entonces un misionero es alguien que ama a la iglesia, es alguien que ama a los hermanos. Amamos a los hermanos, estamos dispuestos a dar la vida y la estamos dando, orando por ellos, ayudándoles, enseñando, predicando, orando, entonces dando una mano y estamos para servir al Señor. Te animo que sirvas a Cristo con el ejemplo de Timoteo. Sé un siervo de Dios. A veces esa frase, ese título, solamente le hemos limitado a pastores y misioneros. Pero yo te reto, yo te animo que en esta oportunidad tú digas, voy a ser un siervo de Dios. Y no busco un título, no busco entonces reconocimiento. Estoy buscando servir a otros, como Timoteo. Entonces, ¿qué nos hace un siervo de Dios? Interés, que te preocupas por la obra. ¿Qué nos hace siervos de Dios? Disposición, como Timoteo, amor, que realmente me interesa. No me tienen que rogar, no me tienen que estar llamando cada rato para decir, vendrás a la iglesia, nos puedes apoyar, entonces podrás, espero que no te enojes. Entonces, no, si no lo contamos como un privilegio, porque es un privilegio. Entonces, te digo algunas cosas para acabar. ¿Está dispuesto a ir muy lejos por la gente? Como siervo de Dios, ¿estás dispuesto a ir más allá de lo que los demás solo llegan? La mayoría solo se conforma a asistir a la iglesia. La mayoría solamente quiere colaborar. Solo soy voluntario. Entonces, no, somos siervos de Dios. Estamos rendidos a servir a Dios. ¿Estás dispuesto a ir lejos? Número 2, ¿estás dispuesto a amar a la gente, vivir por las almas? ¿O solo estás preocupado en ti? Tus sueños, tus metas tienen un gran nombre y es tu nombre y no el nombre de Cristo. ¿Estás dispuesto a amar a la gente? Número 3, ¿estás dispuesto a llevar a cabo la obra de Dios? ¿O solo estás pensando en tu obra y quieres que Dios, la iglesia y todos los hermanos trabajen para tu obra? Entonces te has equivocado. Estamos para exaltar a Cristo y hacer la obra de Cristo. ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio? Pablo y Timoteo juntos predicaban el Evangelio y gente recibía a Cristo. ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio? No te estoy diciendo si eres pastor o misionero. ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio? Puedes predicar el Evangelio. No necesitas un llamado. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Jóvenes, adultos, casados, todos estamos dispuestos. Todos estamos llamados y deberíamos entonces hacerlo. Y número 5, ¿estás dispuesto a servir en tu iglesia? Porque todo empieza ahí. Ahí hemos conocido a Cristo. Ahí comenzamos a servir al Señor. Es desde ahí donde Dios nos envía al campo misionero. Entonces, sirve como Timoteo. Sirve como este siervo humilde. Este siervo que tenía muchos temores, muchas entonces dudas, pero él tenía un fuego en su corazón. Contaba con el respaldo de Pablo y Pablo vio algo diferente en este joven Timoteo y él comenzó a predicar la palabra de Dios, fue un pastor, fue un enviado. Entonces yo te animo que tú puedas servir. ¿Estás dispuesto? ¿Realmente hay un interés o se nos tiene que rogar? Te animo que tú puedas buscar oportunidades para servir a Dios. No esperes que te lo pida. Ya basta de esperar y estás sentado quizás y esperando. Es un privilegio servir al Señor. No te pierdas esta gran bendición. Si eres joven, qué mejor.
tienes fuerza, energía, tienes quizás Dios mediante largos años de vida para darle todo para Cristo Jesús. Así es que espero que haya sido de mucha bendición este mensaje. Dios les bendiga.